Bienvenidos al Cafetaxo de Y Tú También Puedes. Empresario, creador de contenido, conferencista y su voz ha resonado en la radio en estaciones tan importantes como la 1150 y Estrella TV. Akenatón fue un faraón que existió aproximadamente 2800 años del Maestro Jesús, y Akenatón implantó el monoteísmo, y mi papá le encantó ese nombre y me puso Akenatón. Entonces es un nombre egipcio. En Estados Unidos no podía comprar cerveza, pero ya podía comprar pañales para mi hijo. Así como a nuestro planeta Tierra le corresponde un ciclo de día de 24 horas, nuestro sistema solar se está moviendo en su propio eje alrededor de una galaxia llamada Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Cuando tú realmente te amas, no le permites a otra situación o a otra persona que se burle o te degrade. Es como, por ejemplo, el empresario que ve a otro empresario, y si él todavía se siente inferior, va a querer denigrar al otro empresario diciendo, no, pero es que él robó, no, pero es que él hace tranzas, no, es que él no ha sido honesto. Sí, ¿por qué? Porque no está aceptando la grandeza de otro individuo. La felicidad es fundamental para el éxito, porque yo sé que el éxito no es accidental. El éxito es el efecto de una causa. Y la causa que te va a llevar al éxito es hacer con amor, con alegría, eso que tú decidiste emprender. Lo que sea. Desde servir platos como mesero, desde cocinar, desde limpiar oficinas, desde jardinería, o desde crear una empresa a otros niveles. Hazlo con amor, hazlo con alegría, hazlo con gusto, y verás que el éxito va a llegar. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al Cafetaxo de Y Tú También Puedes. El día de hoy tenemos el honor de conversar con una persona que ha dedicado su vida a transformar mentalidades. Él es empresario, creador de contenido, conferencista, y su voz ha resonado en la radio en estaciones tan importantes como la 1150 y Estrella TV. Tenemos con nosotros a Akenatón Huerta. Akenatón, bienvenido al Cafetaxo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por haber hecho tiempo para compartir parte de tu historia con nuestra audiencia. Pues tú sabes, a lo que uno le gusta, lo que uno lo apasiona, siempre va a haber tiempo. Claro Así que que sí. pues obviamente me tomé el tiempo y aquí estoy. Muchísimas gracias. Akenatón, platícanos de dónde es originario tu nombre. Mi nombre es egipcio, sí. Akenatón fue un faraón que existió aproximadamente 2800 años del Maestro Jesús, y Akenatón implantó el monoteísmo, y mi papá le encantó ese nombre y me puso Akenatón. Entonces es un nombre egipcio. Muy bien. Ahora, él lo implantó o él instituyó el monoteísmo en Egipto, ya que Egipto era un país politeísta. Correcto, Ok. correcto, sí. De hecho, Akenatón no era su nombre de pila, vaya. Akenatón era hijo de Amenofis III. Entonces Akenatón, su nombre era Amenofis IV. Ok. Entonces Akenatón, con esta filosofía espiritual, con esta cosmovisión de Dios, se dio cuenta que solo había un Dios, y bajo su reinado como faraón se cambia el nombre por Akenatón en lugar de Amenofis, y implanta el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Wow. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a tu papá de ese nombre? ¿Sabes de que hay un libro que se llama La vida mística de Jesús? Durante el periodo que la Biblia no hace referencia del Maestro Jesús, de los 13 a los 30, el Maestro Jesús hace un peregrinaje en la tierra. Y hay un libro, repito, que se llama La vida mística de Jesús, que llegó al poder, a las manos de mi padre biológico, antes de que yo naciera, ese libro, y ahí venía Akenatón. Entonces ahí es cuando se le comunica a mi padre que a su primer hijo, que en este caso soy yo, se le pusiera Akenatón. Ok. Y eso fue, de ahí viene. Ok, muy bien. Entonces tu papá lo leyó en un libro, leyó acerca de esta persona que había existido hace muchos años y dijo, ok, a mi primer hijo le voy a poner así. ¿Y Correcto. tú fuiste su primer hijo varón o tienes más hermanos? De hecho, soy el primero de 3. Ok. Somos 3, o sea, en total somos 3 hermanos, tengo 2 menores. Yo Ok. fui el primero, soy el primogénito. El segundo se llama Moeris, y vive en Canadá, Ok. por cierto.
Y mi hermano menor, Juan Antonio, que es el nombre de mi padre, Juan Antonio, vive en Chihuahua. Ok, él es el junior. Él es el junior, Ok. correcto. Ahora platícanos de dónde eres originario. Bueno, ya les di una pista, ¿no? Mi hermano menor en Chihuahua. Yo soy de la ciudad de Chihuahua. Ok. Y sí, siempre cuando me preguntan de dónde eres, siempre comparto, ¿no? Entre un poco de broma y un poco en serio. Digo, soy un ciudadano del universo. Sin embargo, pues bueno, encarné en la ciudad de Chihuahua. Ok. Entonces, pues, mexicano, chihuahuense. Ok. Sí. Entonces, tu formación fue primordialmente en Chihuahua. Correcto, hasta los 18, 16, no, perdón, 17, 18 años viví en la ciudad de Chihuahua, luego viví en Guadalajara, porque mi sueño era ser un ciclista profesional. Ok. O sea, desde niño yo empecé a correr en el ciclismo infantil de la Liga Infantil de Chihuahua y me mantuve. Mi sueño, repito, iba a ser correr la Tour de France Ujú, en Francia, pero se me atravesó una mujer, ujú, sí, que me enamoré de ella. ujú. Y terminé casándome con ella y cambié mis planes de ciclista profesional a empresario. Y en Chihuahua empecé con una empresa, con una tienda de ropa que Ujú. se llamaba Zebra. Ok. Después abrimos una segunda sucursal y desde ahí me encantaron los negocios. A Ujú. partir de los 20 años, me casé a los 20 años, de hecho. Bien jovencito. Y tuve mi primer hijo a los 20 años. Wow. No, pues luego te llenaste de responsabilidades. Inmediatamente, y comparto incluso, digo, en Estados Unidos no podía comprar cerveza, pero ya podía comprar pañales para mi hijo. Ok, entonces cuando tú te casas, ¿te vienes a los Estados Unidos? No, 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 es nada más en comparación El sistema. del Sí, derecho que tienes sí, conforme a tu edad. En sí. Estados Unidos no tienes derecho a comprar alcohol hasta los 21, pero yo ya tenía derecho, o más bien La tenía la responsabilidad. responsabilidad de comprar pañales para mi hijo. Wow. Ahora, platícanos cómo es ese camino para llegar al mundo de la radio y la televisión. Bueno, sabes de que yo desde muy jovencito, desde que estaba en la secundaria, recuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho platicar con las personas, intercambiar ideas, intercambiar puntos de vista. Y cuando tenía aproximadamente como 14 años, 14, 15, no recuerdo con exactitud, pero fue alrededor de esa edad, llegó un libro que me marcó mucho que se llama La llave maestra de Emmett Fox. Ujú, En ese libro se empezaron a responder muchas respuestas que yo me preguntaba en relación a lo que era o lo que es Dios. Porque yo llegué a asistir a la iglesia católica, llegué a asistir con algunos familiares a la iglesia cristiana, pero siempre me formulaba muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Entonces, cuando llega este libro a mis manos, empiezan a responder muchas de esas respuestas que yo venía cargando ya a través de mi infancia. Entonces ahí empiezo a compartirlo con compañeros de la escuela, empiezo a difundir esa información que a mí me está resonando. Entonces poco a poco empiezo a traer la atención de amigos, amigas, incluso hasta como pedirme consejos, ¿no? Y de ahí viene precisamente que me empiezo a perfilar a, de alguna manera quería hacer radio, ujú. pero lo tenía nada más así como una Posibilidad. posibilidad, exactamente. Y no fue hasta que vine aquí a Estados Unidos que de hecho, quizás no lo mencionaste porque yo no te lo mencioné, pero también tengo un libro que se llama El Restaurador. Ok. En el 2012, 2011, 2012, mi hermano Moeris le sugiere a mi mamá que escriba un libro de ventas, porque mi madre es muy buena vendedora, una Ujú, excelente vendedora. Y mi madre me sugiere a mí hacer un libro pues de una filosofía espiritual, de una filosofía de poder, vaya, ujú. de transformación, de autotransformación. Y me gusta la idea y lo materializamos. Lo empiezo a escribir y en el 2012 a 2013 lo editamos y lo sacamos empastado, o sea, lo empastamos. Y ya de ahí yo me empecé a proyectar, me empecé a visualizar haciendo radio Ujú. y todo se fue alineando hasta que me invitaron a la 1150 y fue algo
que aparentemente fuera como casualidad o suerte, pero no es más que las leyes actuando. Uno de las personas, de los locutores de la 1150 tenía un programa que se llamaba En Contacto Ujú. con Diego Salinas. Entonces, un amigo en común nos presentó y me dijo, mira, Diego, él es Akenatón, él tiene un libro. Mira, Akenatón, él es Diego, tiene un programa de radio. Él te puede invitar a su programa de radio. Entonces yo le regalé mi libro, le dije, mira, Diego, este es mi libro, yo estoy dispuesto a ir a tu programa, bla, bla, bla. Y me dijo, déjame lo leo y yo te invito a mi programa para, pues, de alguna manera, pues, preguntarte cosas del libro, porque Mm. si no lo he leído no te va a poder preguntar nada. Total, pasó una semana, le hablé y me dijo, no, no lo he leído, háblame la siguiente semana. Le hablé la siguiente semana, no, no lo he leído, háblame la siguiente semana. Para no hacer el cuento muy largo, llegó como la quinta o sexta semana, yo creo que ya está cierto, y dijo, ¿sabes qué? Te veo mañana. A partir de ese día, fui a la radio con él, le encantó cómo estuvimos interactuando, y la siguiente semana me habló como 2 horas antes de iniciar su programa y me dijo, oye, Kenatón, ¿pudieras ir tú a cubrirme? Yo no puedo ir a la radio hoy. Y durante un año lo estuve cubriendo. Wow. Jamás regresó él a la radio. Ujú. Yo me puse a hacer ya radio en su hora. Y después, cuando él ya dejó de pagar su hora, le contraté yo y continué yo por otro año más. Ok, Con mi propio programa que se llama Yo Soy Pensamiento Positivo. muy bien. Ahora, ¿cómo es que llegas a Estrella TV? Estrella TV, ¿sabes de que de ahí me contacta una promotora de ventas, Claudia Castro? Y me dice que, pues, me escuchó en la radio, que me recomendaron con ella por otro amigo que teníamos en común, Saúl Gómez, que él es promotor de artistas. Entonces me habla y me ofrece compartir en Estrella TV a media hora, los Ujú. sábados. Total, me encanta la idea. Y así es como llego a Estrella TV, empiezo a grabar programas, ya ahora sí ya eran visuales, ya no era únicamente a través del audio. Y duré también un Ujú. año en Estrella TV. Ok. Y ahí me conoció pues mucha gente, me veía. Y después pues también hice algunos eventos en los cuales participé como con el genio Lucas, con Luis de Alba, entre otras personas, con María Marín, Ujú. sí, con Héctor Herrera. Y así fue como llegué a Estrella TV. Ok. ¿Y hubo alguna celebridad que causó algún impacto en ti personalmente? Fíjate que tanto así como celebridad no fue así, porque sí, la verdad, admiré mucho a Héctor Herrera, admiro mucho a María Marín, me gustaba mucho la manera en la que ellos se desenvolvían en el micrófono, su filosofía de vida, pero tanto como impacto más que nada fue las lecturas que he tenido. Ok. Sí, las lecturas que he tenido, la información que ha llegado a mí a través de los libros. Ujú. Eso sí es lo que me ha causado un gran impacto y que lo he venido implementando en mi vida, o sea, lo pongo en práctica. Ujú. Porque cualquier conocimiento que se adquiere, si no se aplica, si no se practica, pues es como si no lo tuvieras. Totalmente. Ahora, ¿qué significó para ti el que medios tan importantes de comunicación como la radio, la 1150, Estrella TV, te hubieran dado una oportunidad? Pues significó bastante, me sentí honrado pues que me dieran esa oportunidad. Y de alguna manera, pues yo estaba haciendo mi parte, vaya, estaba haciendo mi parte preparándome. Este, Nunca improvisabas, o sea, siempre llegaba con algo específico que iba a compartir durante esa hora o durante esa media hora, Ujú. dependiendo el donde iba a exponerme. Entonces, pues sí, fue un honor realmente el que me hayan dado la oportunidad pues, de estar con ellos. Ujú. Ahora, luego empiezas a dar tus conferencias por tu parte y en tus conferencias tú hablas mucho acerca de la mentalidad. Platícanos acerca qué es la mentalidad. Bueno, la mentalidad, de hecho, es como moldeamos nuestra realidad. De hecho, existen, de acuerdo al Kybalión, de los tres iniciados, hay un libro que se llama El Kybalión, que vienen 7 leyes y principios universales. A veces las personas creemos ignorantemente
que la vida está así como aleatoriamente o al azar, como que, como si no hubiera una fuerza que determinara por qué hay ciertas personas que les va bien y hay ciertas personas que no les va tan bien. Ok. Entonces, en este libro vienen estos 7 leyes y principios universales y el primero es el principio de mentalismo, que dice que todo es mental, el universo es mental. De hecho, todo lo que está o sea, tú a través de tu mente creas la realidad, porque la realidad como tal no existe si no existiera tu mente. Tu mente es la que la ordena. Es Ok. como, por ejemplo, tu computadora. Imagínate, tú sabes que tu computadora tiene un hardware, Ujú, pero ese hardware necesita un software. ujú, Sin ese software, el hardware no va a saber nada. Entonces, tu cerebro necesita ese software que es la mente. Y la mente no radica en un lugar determinado. La mente está como el Internet en la nube. ujú. Está flotando alrededor de nosotros. Y de acuerdo a la pureza, a la limpieza, al cuidado que le hayas dado a tu hardware, con menos virus, Ujú. vas a poder ordenar mejor tus pensamientos, mejor esa mente. Entonces la mente es la que va a crear tu gloria o tu infierno. Ok. Fíjate que este fin de semana estuvimos en una conferencia donde se hablaba acerca de esto, de las vivencias y las experiencias. Cómo las experiencias en realidad es el significado que tú le das a las vivencias, ¿verdad? Correcto. Entonces, cada uno, digamos que vemos la vida a través de nuestros propios lentes, ¿verdad? Y si tenemos, incluso la Biblia habla de esto. Dice, hay un versículo bíblico que menciona que para una persona que es negativa, todos los días son malos, Ujú. ¿verdad? Pero Correcto. cuando tú tienes una mente positiva, pues tú te esfuerzas por ver lo mejor, incluso dentro de las peores circunstancias, y eso te ayuda a tener un sentido de felicidad, incluso aunque tengas carencia hablando en sentido físico. Sí, de hecho, ahora nos damos cuenta que incluso nuestras experiencias del pasado las podemos cambiar a través de un cambio de mentalidad. Porque si, por ejemplo, mi padre o mi madre o mi hermano mayor o mi tía o mi abuelita o mi profesor o quien haya sido me trató de una manera determinada en mi infancia, fueron ciertas circunstancias que lo orillaron a este individuo a tratarme a mí de esta manera. Pero no es que tú lo Pero no merezcas. es que lo merezcas o no. Ahora, si nos vamos todavía más atrás, y esto aquí sería un poco más de creencia, ahorita estamos en una etapa planetaria y galáctica en el cual las personas nos estamos permitiendo expandir más nuestra conciencia y empezar a descifrar información que no habíamos podido descifrar por la posición geográfica de nuestra galaxia. Aquí a lo mejor me voy a escuchar un poco me voy a escuchar un poco profundo, pero no sé si te acuerdas cuando en el 2012 se iba a acabar el mundo supuestamente, Sí, que que encontraron a los mayas, el calendario maya, y en base al calendario maya se iba a acabar el mundo en el 2012. correcto. Ok, regresamos poquito a los principios herméticos. El segundo principio, el primero ya supimos que fue el principio de mentalismo. El segundo es el principio de correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Así como a nuestro planeta Tierra le corresponde un ciclo de día de 24 horas, nuestro sistema solar se está moviendo en su propio eje alrededor de una galaxia Ujú. llamada Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Porque hay otras galaxias, Andrómeda, Arcturus, etc. Entonces ese ciclo dura 25,000 años, los cuales durante 12,500 años nuestro sistema solar se pone a su sol galáctico de espaldas y le llamamos noche galáctica. Y durante otros 12,500 años nos ponemos de frente a la galaxia y le llamamos día galáctico. Y eso fue exactamente lo que pasó a partir del 2012, que amaneció del lado de nuestra galaxia. Y eso nos permite que llegara más luz a nuestro planeta, a este lado del sistema solar. Y como nosotros, como células, estamos recibiendo esa información,
Imagínate, volviendo nuevamente a la analogía de la computadora, llega más información, entonces se puede descifrar más información. Entonces, por eso ahora estamos más abiertos a entender que en realidad hemos vivido como almas muchas vidas. Hay quienes les dicen reencarnación, donde tu alma vuelve a reencarnar en otro cuerpo, no en el cuerpo de Juan o de Pedro o de María, no. Es un cuerpo completamente nuevo, virgen para ti, para tu alma en particular. Entonces, si tú, por ejemplo, ignorantemente le hiciste daño a una persona en alguna vida, en la siguiente vida es muy probable que esa persona, para equilibrar, no por castigo, para equilibrar la energía, el karma que tú generaste, vivas una experiencia similar a la que tú generaste en una vida anterior. Entonces, yo, de acuerdo a lo que yo creo, ¿verdad? Es de que nada en el universo, ocurre por buena o mala suerte. Todo existe por causa y efecto, y ese es el quinto principio. No existe una causa sin efecto o un efecto sin causa. En sánscrito se le llama ley del karma, o ley del boomerang, o ley de la cosecha. Si tú te tomas una taza de café, te va a generar karma. ¿Por qué? Porque la cafeína que sientas es el efecto de la causa de tomar el cafeína. Si tú pones la mano en la lumbre, te vas a quemar, pero no es un castigo, es el efecto de una acción, de una causa. Entonces, si tú actúas de mala fe con alguien, esa energía se te va a devolver porque somos uno, Ujú. somos uno. Bueno, pues mira, yo te platico lo que yo creo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones y que existe un principio universal que es todos cosechamos lo que sembramos. Correcto. Entonces, y a veces también existe otro principio que habla acerca del suceso imprevisto, ¿verdad? A veces estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, yo honestamente no creo en el destino, creo que cada uno de nosotros decidimos por nosotros mismos y que fuimos creados con ese libre albedrío, esa capacidad de decidir, pero nuestras decisiones tienen consecuencias también en nuestra vida y la vida de los demás. Ahora, hablando específicamente de la mentalidad, ¿qué le podrías decir a alguien que es inmigrante en los Estados Unidos que piensa que su pasado lo define su futuro? Bueno, yo lo que puedo compartirles a estas personas, a estos hermanos emigrantes, de que piensen que el objetivo de venir, de emigrar, de que tuvo que haber un motivo muy fuerte para abandonar sus raíces, para Ujú, abandonar a sus seres queridos, a sus seres amados, y venir por el famoso sueño americano. Entonces ya lo lograste, ya estás aquí en esta tierra, en esta área geográfica. Ahora, ¿qué vas a hacer? ujú, ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad que se te está brindando? O mejor dicho, que tú te estás dando, que ujú, tú te la estás brindando porque tú fuiste en primer lugar, el que viviste cada experiencia. Y he escuchado experiencias fuertísimas de hermanos que incluso corrieron riesgo sus vidas, literal, corrieron riesgo sus vidas para estar aquí. Entonces, lo que hiciste en el pasado, ok, ya pasó, ya lo hiciste. Como tú dijiste, hay consecuencias, ¿verdad? Claro que las hay, sí, pero ahora con lo que tienes, ¿qué es lo que vas a hacer? exacto. ¿Cómo vas a actuar ya a sabiendas que todo tiene una consecuencia? Ujú, ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo te vas a manifestar con los demás? ¿Cómo vas a tratar a los demás? ujú, Y en primer lugar, ¿cómo te vas a reconocer a ti mismo? Porque si desafortunadamente a través de los medios televisivos en el pasado, nos ponían siempre mm, a un héroe y un villano, y a un héroe lo ponían con ciertas características fisiológicas y culturales, que son muy obvias y no necesito decirlas. mm, Y al villano o al pobrecito o al torpe lo ponían con otras características fisiológicas y culturales inferiores al héroe. Entonces, inconscientemente, nosotros llegó un momento en que nos sentíamos inferiores a otra cultura. Entonces, ujú, lo que les sugiero es de que jamás se sientan inferiores a nadie.
Desde el momento en que está latiendo tu corazón es porque Dios está ahí Ujú. contigo, dándote la oportunidad de crear. Ujú. Me encanta eso que dijiste, porque especialmente nosotros como mexicanos en México, dicen, no hay racismo en México, hay clasismo, ¿verdad? Desafortunadamente existen estos prejuicios y de estas creencias de que tu estatus social te hace superior a otras personas o tu color de piel te hace superior a otras personas, cuando la verdad es que en este mundo existe la diversidad y todos somos valiosos y todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, esas son creencias limitantes que desafortunadamente tienen su raíz en el odio. Exactamente, exactamente. Es el odio y es también le agregaría el miedo, la falta de reconocimiento. Porque cuando no reconoces ese poder que tienes dentro de ti, pues te sientes inferior. Ujú. Porque imagínate precisamente una persona que se ve en el espejo y le han dicho que su fisionomía de tez morena a lo mejor, o de una estatura baja, o de un cabello, no sé, X, ese tipo de estereotipo fisiológico, pues es como Marginado. marginado. Entonces, inconscientemente esa persona lo acepta y así se proyecta cuando sale a la calle, cuando interactúa con la sociedad. Entonces, el cambio empieza de adentro hacia afuera. El cambio empieza primero contigo mismo, amándote y respetándote. Y una vez que tú te amas y te respetas, así te proyectas. Ujú. Y la gente te va a dar exactamente lo que tú estés proyectando. Precisamente comenté a lo mejor estamos todavía fuera de cámaras, de mi nombre, que tuve algunas experiencias. Y te cuento así muy corto de que hubo una etapa de mi vida en la que yo no aceptaba mi nombre, porque como es un nombre muy diferente, imagínate en México, sí me explico, o sea, Akenatón, a lo mejor ahorita ya no será tan, con esta globalización, ya no es tan extraordinario, pero antes que no gozamos de esta globalización, Akenatón era, según yo, un motivo de burla. Y así yo me quitaba mi nombre y me ponía otro nombre. ¿Cómo te ponías? Me ponía Antonio, Ok, como mi papá, ok. Juan Antonio. Hasta que llegó un momento en que yo acepté mi nombre, amé mi nombre y a partir de ese momento jamás, y lo digo honestamente, jamás volví a recibir un comentario de burla o negativo hacia mi nombre. Entonces me di cuenta que era yo el que no me aceptaba, el que no aceptaba mi nombre. Y en el Ujú. momento que lo acepté, cambió completamente mi perspectiva. Ujú. Fíjate, comparto contigo eso porque mi nombre es Miriam Janet Moulin Casson. Entonces, el tener esos apellidos extranjeros era desde que estaba en la escuela a una edad muy temprana. ¿Y cómo te apellidas? ¿Y cómo se dice? Y pues es origen francés, uno parece que es de origen inglés y tú eres francesa y tus abuelitos son franceses y luego también la burla, ¿no? Uy, sí, te llamas Moulin Gasson Pancha o que le pupule matele mamiao o cosas así me decían. Entonces, cuando me casé con mi esposo en Estados Unidos y que vi la oportunidad de cambiar mis apellidos para que ya la gente dejara de preguntarme, porque la verdad es que pues no, yo no, o sea, yo me hice un examen de ADN y pues igual que muchos mexicanos tengo origen español, o sea, raíces españolas, mi tatarabuelo era español, pero no sé de dónde viene el francés ni de dónde viene el inglés. Entonces, cuando me caso con mi esposo, dije, ya, me voy a quitar el Maulín Gazón y me voy a poner el apellido de mi esposo. Y ahora es una decisión que yo digo, ¿por qué me quité mis apellidos si esa soy yo? Exacto. Sí. Sí. Y bueno, y todavía, fíjate, ¿y cuántas personas así como tú estarán pasando o siguen cargando eso? Que todavía no terminan de aceptar o su apellido, o su nombre, o su familia, o sus padres, o su cultura, o su fisionomía. Y hasta que no lo aceptas es cuando realmente te liberas de esa resistencia. Te das cuenta que aquí en tu mentalidad, hablando de mente, está tu gloria y tu infierno. Ujú, totalmente. Y fíjate, y yo quiero como ser muy sensible ante esto, porque sí, aunque es verdad que el cambio viene desde adentro, desde aceptarse uno y el reconocer que
nuestra apariencia física no determina nuestras oportunidades, aunque digamos que aunque cambiemos la mentalidad, muchas veces no vas a poder con el mundo, ¿verdad? Porque en México siguen existiendo muchos prejuicios, Ujú. desafortunadamente. Entonces, sí creo que es algo que tú puedes cambiar desde adentro, pero también creo que toma muchísimo más para poder desterrar todos estos prejuicios de una cultura. ¿Hablando a nivel personal o hablando a nivel cultural? Hablando a nivel cultural, hablando a nivel cultural, o sea, por mucho amor propio que tenga una persona, si te topas con una persona que tiene este tipo de prejuicios, tú vas a seguir sufriendo el maltrato. Bueno, yo respeto obviamente tu punto de vista y incluso me gustaría abrir un paréntesis antes de continuar con mis opiniones, de que yo de ninguna manera quiero ser absolutista, ni Ujú, decir que lo que yo comparto es la verdad absoluta, ni mucho menos. Yo simplemente estoy compartiendo lo que a mí me funciona y lo que yo estoy aplicando en mi vida. claro, claro. Entonces, cuando tú realmente te amas, no le permites a otra situación o a otra persona que se burle o te degrade. No te De ninguna afecta, manera, o no te sea, lo afecta. que quieres decir es que te No deja te de afecta, afectar. exacto, Ok, no te afecta, no te afecta, porque entiendes que esa persona se está proyectando, porque si esa persona realmente se aceptara a sí misma, se amara a sí misma, no tiene que competir con esta fisionomía, totalmente cual de sea, acuerdo. ¿sí? Sí, Es como, por ejemplo, el empresario que ve a otro empresario y si él todavía se siente inferior, va a querer denigrar al otro empresario diciendo, no, no, pero es que él robó, no, pero es que él hace tranzas, no, es que él no ha sido honesto. mm, Sí, ¿por qué? Porque no está aceptando la grandeza de otro individuo. Pero cuando tú aceptas tu grandeza, ya no compites con nadie, ujú, simplemente fluyes con todos, ujú, porque entiendes que cada individuo tiene que vivir su propia experiencia. Y eso es lo maravilloso de la vida, ujú. de que nadie está viviendo tu mundo, tus experiencias. Exactamente. Entonces, como dice el dicho ese, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y es normal que a veces no vamos a encajar en cierto tipo de entornos. Esa no es tu gente, ¿sí? Correcto. Esa no es tu gente y está bien, ¿verdad? O sea, igual que a mí no me caen bien todas las personas, o sea, igual así es. Sí, y esto ocurre a nivel cultural, político, religioso, económico, cualesquiera que sea el círculo, siempre, pues, obviamente, tu mentalidad, tu estado de conciencia te va a acercar o te va a separar de esos grupos sociales, Ujú, culturales, políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque atraemos con lo que como vibramos, en lo que vibramos, no atraemos lo que queremos. Atraemos con lo que vibramos. Si tu vibración está en el amor, está en la alegría, está en poner tu atención en las oportunidades, tú vas a atraer ese tipo de personas. Pero si tu vibración está en el odio, en el resentimiento, en la envidia, vas a atraer ese tipo de personas. Y no es que digas, ves, es que si hay gente mala, porque tu atención está ahí, porque tu vibración está ahí. Son principios, causa-efecto. ¿Sí? Atraemos con lo que vibramos. ok. Ahora, en tus conferencias tú también hablas acerca de la responsabilidad personal. ¿Por qué crees que hoy en día es tan difícil que las personas tomen responsabilidad? Híjole, es una pregunta que aparentemente es tan simple, pero es tan compleja a la vez. Bueno, estamos precisamente pasando por una etapa en la que estamos viendo la falta de responsabilidad en todos los niveles, Ujú, desde el matrimonio incluso. Cada vez el esposo o la esposa se quieren comprometer menos en su matrimonio. Las parejas, los novios se quieren comprometer menos, no se quieren casar, no quieren tener compromisos. Y en el aspecto laboral es lo mismo. Entonces yo creo que es por un desequilibrio, una recalibración emocional, mental que estamos viviendo a nivel colectivo, en el colectivo, porque nos estamos dando cuenta de que habíamos estado encapsulados en una cajita, en un estereotipo de el hombre modelo y la mujer modelo. Y que si no encajamos con ese estereotipo, con ese mujer o hombre modelo, pues íbamos automáticamente a ser personas malas o sí, fracasados. fracasados. Gracias.
o fracasados. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que en realidad somos libres realmente para hacer lo que realmente deseamos, siempre y cuando no hagamos daño deliberadamente a otra persona, a otro individuo o a un grupo de personas. Pero yo creo que de ahí parte, vaya, la falta de responsabilidad, que la vamos a volver a retomar, por supuesto. Pero esa falta de responsabilidad empieza con uno mismo. Porque si yo no me responsabilizo, por ejemplo, de lo que como, no me responsabilizo de cómo hablo, yo no me responsabilizo de orar, de darle gracias a Dios cada mañana por mi alimento, etcétera, no voy a poder responsabilizarme absolutamente en mi trabajo, con mi pareja, con nadie. Entonces, es difícil porque por este cambio que estamos viviendo, sin embargo, tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que empezar desde nosotros mismos a responsabilizarnos. Y yo creo que podemos empezar con pequeñas cosas diariamente. Por ejemplo, alzar tu cama todos los días. En cuanto te levantas, pum, alzar tu cama bien. Do- ah, Recoger tu ropa. Cosas simples y poco a poco vas adquiriendo mayores responsabilidades. Hasta que llega un momento en que te va a ser muy fácil tomar responsabilidad en cosas más grandes. ¿Crees que la crianza de las personas también haya influido en la falta de responsabilidad? Por ejemplo, existen muchas personas que tal vez fueron criados con muchos golpes, con miedo al castigo, ¿verdad? Entonces, hoy en día les cuesta trabajo aceptar responsabilidad porque automáticamente asocian el responsabilidad o pues sí, el tomar responsabilidad como con un castigo, aunque en este momento ya no se les va a castigar con un golpe. Absolutamente, absolutamente tiene que ver la crianza porque ahí sigue tu programa, tu software, tu programación. Porque tu padre, tu madre, tus tutores, quienes hayan sido responsables de tu educación infantil, te criaron de acuerdo a lo que ellos pensaban que era lo correcto. Ujú. Sí, ellos pensaban que tenían que golpearte para que obedecieras, para que hicieras lo correcto, que en ese momento ellos consideraban que era lo correcto, Ujú. como comerte todo el plato, como levantarte a las 4 de la mañana, ayudarle a tu papá a ordeñar, a sembrar, a cosechar, lo que haya sido. Entonces ahora, como dices, inmediatamente cuando escuchan la palabra responsabilidad, asocian esos, esos eventos del pasado en el cual sufrieron. Entonces, sí definitivamente influye y como lo mencionamos al principio, podemos cambiarlo entendiendo que era otro tiempo. Y creo que en generaciones pasadas estaba muy distorsionado lo que tiene que ver con la disciplina, porque la disciplina tiene que venir acompañada con una enseñanza. Y en ocasiones, digamos, estabas desayunando, el niño está desayunando y por accidente tiró la taza y órale, un cintarazo, cuando fue totalmente un accidente, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, creo que desafortunadamente, tal vez debido a la falta de educación, ¿verdad? O tal vez porque esos padres también fueron criados de la misma manera, repitieron ciertos patrones que no fueron saludables para poder formar el sistema de creencias de lo que hoy es un adulto. Exactamente, sí, así es. Ahora, de nosotros, queda, si continuamos con esa cadena de crianza de nuestros padres o de nuestros abuelos, o rompemos con ese patrón y empezamos a criar a nuestros hijos de una manera diferente, de una manera más inteligente, más consciente, porque esa es una de las características de este nuevo momento planetario, colectivo, de que estamos más conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando. Ujú. Y claro, hay quienes llevan un ritmo muy adelantado y hay quienes llevan un ritmo muy lento, pero sin embargo, todos estamos caminando, todos estamos avanzando. Ujú. Y tiene que haber un equilibrio porque también nos vamos al otro extremo. O sea, hoy en día, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando una noticia de que en el Estado de México un menor, me parece, no sé si tenía 12 o 13 años, le disparó a su mamá en la mandíbula porque la mamá le quitó el teléfono. Y luego el hermanito de 11 años quiso defender a la mamá y parece que con la pistola le pegó en la cabeza. Entonces, cuando me puse a leer los comentarios en la noticia, muchas personas estaban diciendo que le faltaron cintarazos a ese niño,
probablemente le faltó disciplina, le faltó el controlar sus emociones. Entonces, vemos también el otro extremo. Otra vez, tal vez ese adulto fue criado con una disciplina muy severa, forma su familia y ahora dice, no, yo voy a ser muy diferente, pero entonces no le estamos dando la guía que nuestros jóvenes necesitan. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan disciplina, pero la disciplina tiene que ir acompañada de una enseñanza y no necesariamente tiene que ser una disciplina corporal. Correcto. De hecho, yo tengo 2 hijos. Sí, yo tengo 2 hijos y yo sé que la disciplina es indispensable, indispensable. Pero la disciplina sin estar acompañada del amor Mm. no te sirve de nada, porque la educación tiene que ser el amor. Exacto. Sí, el amor, que tus hijos entiendan que los estás educando con amor. Ujú. Y habrá un momento, una etapa de su vida que a lo mejor ellos no lo entiendan, que es necesario lo que papá está haciendo, porque también un factor muy importante es la figura masculina en un desarrollo de un infante. Sea niño o niña, la figura paterna es fundamental. ¿Por To- qué? Porque el padre es la figura de autoridad. Ujú. Y mientras un infante no tiene autoridad, pues ¿qué hay? Hay anarquía. Y la madre, aunque sea una madre modelo, que sé que hay muchas madres modelo, no puede fungir el papel de padre. Ujú. Entonces, desde ahí tenemos que ser responsables como hombres y como mujeres, pues de que si vamos a tener hijos, ser responsables de estar a su lado, de estar durante su desarrollo para crear el día de mañana una mujer y un hombre de bien. Porque no por el hecho de poder procrear, o sea, vas a dejar hijos tirados, Regados. que desde ahí falta la irresponsabilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque esos hombres, por lo general, pues vienen arrastrando esos patrones también, Ujú. de papá, de abuelo, o de a lo mejor ni conocieron a su papá o a su mamá, Ujú. o a sus abuelos. Entonces, sí es fundamental la disciplina, el criar a los hijos con energía, ¿sí? Y yo sé que a veces duele la educación, pero nunca corregirlos con odio o con coraje, Ujú. siempre con amor. Y platicar con el niño, sí, o sea, con la niña, con el infante, de que esa es una lección, no un castigo. Hay una gran diferencia en decir castigado a vas a recibir una lección, Ujú. porque la lección es el efecto de una causa. Sí, no hiciste tu tarea, hay una causa. No hiciste esta responsabilidad, hay un efecto. Y cuando hay un castigo es cuando las personas nos queremos liberar de esos famosos castigos y nos volvemos rebeldes, ¿sí? Ujú. Y cuando es una lección, vamos por el mundo entendiendo que cada cosa que yo haga, diga, va a tener un efecto. Ujú. Otra vez, principios universales. Cosechamos lo que sembramos. Causa y efecto, Ujú. exactamente. Ahora, aparte de conferencista, tú también eres empresario. Tú tienes una empresa, Remodelaciones Ana. Platícanos cómo surge este emprendimiento. Bueno, yo antes de incursionarme en el mundo de los bienes raíces, porque así es como empieza Remodelaciones Sana, me encantan la transformación en todos los sentidos, en todas las áreas. Me gusta la transformación personal y luego social. Por ejemplo, doy charlas de manera individual a personas en pareja o en grupos, por ejemplo, laborales. Ujú. Entonces me gusta el antes y el después de cómo piensa una persona al principio de las charlas y cómo termina transformándose a sí misma. No porque yo la transforme a la persona, sino porque yo le facilito una información que va a ayudar que esa persona tome la determinación de autotransformarse, porque nunca me gusta eh, vender la idea de que gracias a mí o sea, vas a cambiar en lo absoluto, es gracias a ti. Entonces empiezo a incursionarme en el mundo de los carros. Compro vehículos que están un poco dañados, los arreglo, les hago algunos arreglos, detalles y luego los vendo. Y vuelvo a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y empiezo a crear liquidez.
Una vez que creo liquidez, siempre mi mentalidad, mi meta era bienes raíces, bienes raíces, bienes raíces. Entonces, cuando reúno una cierta liquidez, un cierto capital, este, es- encuentro la oportunidad de empezar a invertir en bienes raíces. Y una vez que empiezo a invertir en bienes raíces, veo la oportunidad de crear remodelaciones ANA, en la cual, pues, es literalmente crear un grupo de personas que te van a ayudar a remodelar tu casa. Y entonces creé un canal en YouTube que precisamente viene, o sea, así se llama Remodelaciones Ana, que Ana significa Akenatón, que es mi nombre, N, que es el nombre de mi esposa, y la otra es de mi otro hijo que se llama Arad. Ok, Por eso es Ana. ok. De ahí viene el nombre Remodelaciones Ana. Y así es como surge, porque en el mundo de los bienes raíces. Entonces empiezo a hacer los fix and flip. Compramos ahora, así como era con los carros, ahora con las casas. Compramos casas que necesitan arreglos, ventanas, techo, pintura, piso, baños, cocina, etcétera. Entonces las remodelo. Siempre me ha gustado la decoración, siempre me ha gustado, repito, ver la transformación del antes al después. Y así es como surge. Ok, ¿y cómo te fue ahora en ese rubro? ¿Cuáles fueron algunas de las lecciones que aprendiste ahora como emprendedor de una empresa en este rubro? Bueno, sabes de que como en todo, se aplicó también la ley de la resistencia. Cuando uno empieza un proyecto nuevo en su vida, desde una carrera profesional, un matrimonio, un negocio, siempre hay una ley de resistencia que la vida te da. ¿Para qué? Para que o persistas o resistas. Si persistes y logras superar esa ley de resistencia, la vida te va a bendecir y vas a estar ya del otro lado. Pero si resistes y avientas la toalla y te das por vencido y te das la media vuelta y regresas a hacer lo que ya sabes, entonces pues no vas a superarlo, te vas a mantener haciendo siempre lo mismo. Entonces, mi mayor reto fue en mi segunda propiedad, que desde el momento en que la compré no me sentí como convencido. Sí, como que no fluí, como por ejemplo con mi primera propiedad, me dejé influenciar por otros factores y pagué las consecuencias económicas y obviamente las consecuencias económicas te conllevan a una consecuencia emocional, mental, porque todos sabemos que el dinero pues nos da seguridad. Sí, nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad. Entre mayor libertad financiera tienes, pues estás más tranquilo. Ujú, totalmente. Y entre menos libertad financiera andas más inquieto, Ujú, porque no sabes si vas a llegar a fin de mes, no ujú. sabes si vas a poder X Pagar la nómina. pagar servicios, nómina, etcétera. Pero gracias a Dios lo superé, pero sí me enfrenté a ese reto en mi segunda propiedad. Gracias a Dios todo se alineó, lo pude superar y ahorita estamos muy, muy bien. Y eso es lo que incluso, pues, me gustaría, o sea, lo estoy compartiendo, pero sí me gustaría hacer hincapié a todas las personas que puedan ver este podcast o video, que precisamente persistan en su sueño, que obviamente va a haber obstáculos al principio, pero si tú tienes ya fuiste muy determinado en que quieres hacer eso, sigue adelante y lo vas a lograr. Mm, Confía en ti mismo. Vas a tener que superar obstáculos, pero una vez que los superas, olvídate, ya estás del otro lado. mm, Y algo muy importante que quiero mencionar es el hecho de también estar feliz. La felicidad es fundamental para el éxito, porque yo sé que el éxito no es accidental. El éxito es el efecto de una causa. Y la causa que te va a llevar al éxito es hacer con amor, con alegría, eso que tú decidiste emprender, lo ujú, que sea, ujú. desde servir platos como mesero, desde cocinar, desde limpiar oficinas, desde jardinería o desde crear una empresa a otros niveles, hazlo con amor, hazlo con alegría, hazlo con gusto
y verás que el éxito va a llegar. Ujú. Me encanta que compartas esto porque desafortunadamente muchas veces, otra vez volvemos a las creencias, ¿verdad? Y cómo es importante sentarnos y examinar cuáles son estas creencias que tenemos. Ujú. Hace poco alguien compartió un ejercicio donde decía, siéntate un día y en un cuaderno pon todas las creencias que tienes y analiza si realmente esas son tus creencias o son las creencias de alguien más, ¿verdad? Entonces, ahorita hablando acerca de los fracasos, cuando nosotros estamos tratando de establecer un negocio, vamos a tener tropezones. Y a veces estas creencias de que a lo mejor alguna vez nos dijeron no sirves para nada, puede llevarnos a pensar que también en el mundo de los negocios somos un fracaso. Sin embargo, estos son gajes del oficio, es parte de. El tener tropezones es parte de. Jeff Bezos, Elon Musk, todos esos empresarios que hoy vemos como exitosos y como los hombres más ricos del mundo, también tuvieron sus tropiezos. La diferencia es que persistieron. Y Correcto. probablemente no sabemos sus luchas internas. También probablemente han de haber tenido sus luchas internas y estos pensamientos que a veces pensamos que a lo mejor yo no sirvo para esto. Pregúntale a Steve Jobs si te llegó a tener esos conflictos internos, a dónde lo llevó. Y qué bueno que lo reafirmas, porque sí, el éxito también va a depender mucho de manera personal, porque a lo mejor el éxito, como estás incluso sugiriendo hacer esa dinámica de escribir las creencias que tienes con respecto a la vida, con respecto al área laboral o al área del matrimonio o el área de religiosa, es importante que sí, en alguna etapa de nuestra vida pongamos en una lista, hagamos una lista de cuáles son las creencias que tengo en cada área de la vida y realmente ser honestos si yo comulgo con esa idea o no. Y después darte cuenta también que para el éxito para una persona no tiene que ser forzosamente mi éxito, Exacto. porque a veces escuchas a una persona decir, ya quiero una casa, $2 millones, $3 millones, pero a lo mejor cuando tienes esa casa te sientes tan solo, tan vacío, y a lo mejor tienes una casa de, no sé, 300,000, $400,000, y eres tan feliz porque la sientes tan cálida, sientes el amor de la familia, sientes la unidad, te sientes tan pleno. Entonces, a lo mejor ese es el éxito para este individuo, estar con la familia, recibir la calidez de sus hijos, y a lo mejor para la otra es estar, aunque sea solo, en una casa enorme. ¿Y por qué no? Pues las dos, ¿verdad? Estar en una casa enorme y con la familia. Pero a lo que quiero llegar es de que cada quien tiene su propia relación con el éxito. A veces vemos, escuchas a una amiga que te dice, ay, quiero una Land Rover. Tú ni las conoces y de repente empiezas a decir, pues, ¿cuál es la Land Rover? Ay, yo también quiero una. Y ni sabías que existían o algo, ¿me explico? Ujú. Entonces ahí es prueba de que no eres tú la que deseas eso. Es nada más para demostrarle a las otras personas que tú llegaste primero. Mm, ujú. Es ese sentido de competencia que al final del día, pues nos vuelve ansiosos, nos hace que Te roba la felicidad. incompletos, te roba la felicidad, exactamente. Ujú. En la Biblia hay un principio que habla acerca de no compararte con otras personas y que estés satisfecho con tus propios logros, porque todos somos seres humanos únicos, todos somos únicos, no hay nadie que sea superior a nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decidir, ¿verdad? Por nuestra vida. Correcto, exactamente. Y de ahí parte precisamente el autorreconocimiento de que somos únicos y que nadie va a vivir la vida que yo estoy viviendo. Entonces no Exacto. puedo estar deseando la vida de otro. Ahora, si yo decido poner un tipo de negocio donde ya hay alguien que lo está logrando, que lo logró, pues lejos de sentir envidia o coraje, al contrario, agradece que tu hermano ya lo logró porque él te está demostrando que sí se puede. Exacto. Y ver qué puedes aprender, ¿verdad? Y ver qué puedes aprender, exactamente, y qué puedes implementar, qué puedes mejorar. Exacto. Como ya ves nuestros hermanos japoneses que dicen que ellos no crearon el auto, pero lo perfeccionaron, lo perfeccionaron. ¿Por qué? Porque copian y perfeccionan. Entonces,
de eso se trata. Si ves a alguien que ya llegó a donde tú quieres ir, bueno, aprende de él y si es necesario, pues bueno, supéralo, supera para que él también se esfuerce a superarse a sí mismo. Totalmente. Ahora, ahorita hablabas acerca de tu canal de YouTube y fíjate, hoy en día hay muchas personas que crean contenido para recibir likes o para poder producir videos virales que al final van a monetizar. En tu caso, ¿qué es lo que te lleva a empezar a crear contenido de valor para enseñar versus solamente entretener y ganar un dinerito extra? Fíjate que la verdad es de que obviamente conforme vas creciendo en conciencia, conforme vas madurando, vas teniendo prioridades, obviamente. Y al principio, cuando creo mi canal, porque tengo 2 canales en YouTube, uno bajo mi nombre, Akenatón Huerta Jiménez, y otro como Remodelaciones Ana. Entonces, en el de Akenatón Huerta, que ese ya tiene, yo creo que fácil, tiene más de una década. Al principio sí me interesaba, dije, ojalá lo pueda monetizar y ojalá me vean muchos, aportando un contenido de valor. Pero luego, poco a poco me iba dando cuenta que en realidad lo que me llenaba era compartir con las personas, porque independientemente de que si me veían o no me veían, o que si se podía monetizar o no, mi interés era compartir, como lo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Como lo estoy haciendo en este momento, lo estoy compartiendo con gusto, lo estoy compartiendo porque me nace hacerlo, no porque me vayan a pagar o porque vaya a recibir un beneficio económico. Entonces, ahora, todo lo que estoy compartiendo en internet, porque pues ahora también tengo en TikTok o tengo en Instagram, pongo videos y los hago con el puro afán de compartir, de que a alguien le llegue. Y si le llega a una sola persona y le cambió su día, le cambió su estado de ánimo, yo me doy por bien servido. Ya valió la pena. Ya valió la pena, exactamente. Ujú. Ahora, hablando específicamente acerca de tu proceso personal, ¿hubo alguna creencia que tú tuviste que desaprender? Fíjate que yo creo que sí, yo creo que sí. Quizás una de las creencias que a lo mejor a mí me marcaron más era el pensar que había un destino, como tú lo mencionaste, como que ya estaba todo predestinado a ser. Y que en realidad me di cuenta que no es así, Mm. que el destino lo estamos forjando día a día en cada instante en el cual tomamos una determinación, hablamos de una manera determinada, actuamos de una manera determinada. Entonces yo creo que ese fue una de las creencias más, quizás difíciles o más relevantes en mi vida que tuve que cambiar, en la el cual darme cuenta que no hay un destino determinado. Y la otra es de que no puedo, porque esa fue una de las más difíciles también, el no echarle la culpa a los demás, el no responsabilizar a nadie de lo que me pasa a mí. Mm. Mis padres, los políticos, el sacerdote, la religión, el vecino, nada. O sea, yo siento, ahora lo entiendo, que yo soy responsable absolutamente de todo lo que experimento, de todo lo que vivo. Ujú. Y yo creo que esos dos, me preguntaste una, pero bueno, ya te compartí dos creencias que yo creo que esas fueron las más impactantes para Ujú. mí. Y pues es inevitable, como te mencionaba, pues el suceso imprevisto nos acaece a todos. Entonces es inevitable que a veces vamos a vivir experiencias negativas, ¿verdad? O vamos a sufrir algún tipo de injusticia. Pero entonces nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer a partir de ese momento, ¿verdad? Correcto, ¿cómo Y lo tomamos? ándale, y no permitir que esas experiencias traumáticas negativas determinen nuestro futuro. Exactamente. Sí, así es. Ahora, el estar expuesto en las redes sociales, ¿verdad? También te expone muchas veces a comentarios negativos Ujú. que muchas veces pudieran tener un efecto emocional o negativo en nosotros mismos. ¿Cómo le haces para cuidar tu paz emocional en ese sentido? Fíjate que una de las disciplinas que yo tengo en mi vida es la meditación. Todos los días religiosamente, no importa que sea domingo, sábado, lunes, miércoles, el día que sea, yo me tomo por lo menos
25, 30 minutos para meditar. Y cuando digo meditar es únicamente relajarme, porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchas ideas de lo que es meditar, ¿no? Ujú. Pero yo les comparto así muy a grandes rasgos cómo medito yo. Me siento en un área donde no voy a ser molestado por alguien con quien vivo, tranquilo, trato de estar sentado con la espalda derecha para que fluya mi energía, fluya toda mi sangre a través de mi espina dorsal, de mi sistema neuronal, y no me acuesto porque cuando he meditado acostado me quedo dormido. Entonces sentado estoy consciente, tengo mi mente consciente, entonces me relajo y voy hacia adentro de mí. Cierro mis ojos para no tener distracciones externas y voy adentro de mí y siento el latido de mi corazón, le hablo a mis células, hago algunas afirmaciones positivas y armoniosas en mí. Y eso es lo que me ayuda a mantenerme equilibrado y en paz a pesar de cualquier comentario que puedan poner en alguno de mis videos o incluso a veces esos comentarios están muy cerca de ti, porque a veces esos comentarios no son solo de personas en las redes sociales, a veces está en tu casa Sí. y puede ser hasta tu pareja. Ujú. Sí, y eso ayuda, a mí me ayuda la meditación a mantenerme equilibrado y en paz. Okey. Fíjate que muchas personas a veces, sobre todo hoy con los aparatos electrónicos, no queremos pasar ningún momento en silencio, ¿verdad? O sea, en cuanto nos levantamos, estamos con el teléfono, ponemos algo y estamos escuchando, y no tomamos ese tiempo para escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder escuchar o analizar, en este caso, nuestros pensamientos, ¿verdad? Están, o sea, en milisegundos pasan por nuestra mente. Y ahí lo importante que es o sea, analizarnos y pensar, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, y así como si pudiéramos sacarle un papelito, no, esto no me sirve, ¿verdad? Y no, voy a ser positiva, hoy va a ser un buen día. ¿Sí me explico? Claro. Es importante también eso. Y fíjate, de hecho, las personas tenemos, o sea, estamos alimentando constantemente nuestra psique a través de lo que vemos. Las élites del poder, y digo porque también nosotros como colectivo pertenecemos a eso, o sea, nos guste o no, no podemos estar exentos de eso, del colectivo. Entonces, saben cómo programar la mente del ser humano para mantenerlos en el temor. Si tú digo, no tú específicamente, pero tú como persona te levantas en la mañana y lo primero que ves es el noticiero, ¿qué es lo que te quiere vender? Miedo, miedo, miedo. Entonces, automáticamente tu vibración baja, baja. Y así la vas a mantener. Sales de la casa con miedo, porque ya te programaron a que los choques, los robos, los asaltos, y no quiero decretar, no quiero decirlos, pero todos sabemos los medios de comunicación qué es lo que te venden, que es miedo principalmente. Entonces, enfermedades, carencia, etcétera. Entonces, mientras uno se mantenga en esa vibración baja, nuestro sistema inmunológico literalmente baja y nos volvemos muy vulnerables a las enfermedades. De ahí vienen las famosas alergias y vienen las gripes y vienen, pues, tantas enfermedades que hoy día las personas están padeciendo, incluso la alta presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás con temor. Traes tu corazón alterado y al tener tu corazón alterado hay una presión sanguínea y hace que obviamente pues tu presión aumente. Es normal cuando te enfrentas a un león, a un tigre, un perro, alguien que te amenaza, que obviamente generes una cantidad de cortisol, una cantidad de neurotransmisores que te defienden, de adrenalina. Pero, ¿qué pasa cuando eso lo generas 24/7? Ujú, Llega un momento en que tu cuerpo ya no lo tolera. Es demasiada acidez, ujú, es demasiado cortisol. Entonces, empiezan a generar células cancerígenas. ujú. Fíjate, lo que dices yo creo que nos daría para otro episodio más, ¿verdad? Porque estás hablando de una realidad. Durante muchos años, lo que son las cadenas de noticias estaban
digamos, controladas por los partidos políticos. Entonces, la televisión nos enseñaba lo que el partido político quería que escucháramos, ¿verdad? Hoy en día, con las redes sociales, digamos que eso es un poco más difícil porque ahora todas las personas tienen acceso a un teléfono, ¿verdad? Y muchas veces publican noticias que a lo mejor el partido político no hubiera querido que salieran. Sin embargo, hoy en día también con la inteligencia artificial hay muchas noticias que no son reales. Entonces, qué importante el cuidar lo que consumimos, porque eso tiene un efecto en nuestro sistema de creencias y como tú como estás comentando, coincido contigo, tiene también un efecto en nuestro estado de ánimo. Yo soy una persona altamente sensible. O sea, yo no puedo ver noticias de violencia porque me afectan personalmente. Entonces, si yo me pongo a ver noticias así gráficas que hablen acerca de injusticia, violencia, vengo con mi, ¿cómo se dice? Vengo como Con tu vibración muy o baja. sea, muy, muy negativa o triste, ¿verdad? Entonces, qué importante que creemos conciencia acerca de esto, ¿verdad? La vida es esta, el presente, tus seres queridos, no estar viviendo en un teléfono o en una realidad virtual. De hecho, de acuerdo a la neurociencia, los seres humanos tenemos 3 maneras de percibir el mundo externo, y es a través de la vista, visuales, auditivos y kinestésico, que el kinestésico abarca los otros 3 sentidos, que es el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, las élites del poder o los que de alguna manera han querido controlar a la población para mantenerse en el poder, como lo saben, crean imágenes muy gráficas, como lo acabas de mencionar. Y solamente el 50% de la población es visual, fíjate. Como tú, eres visual. Por eso dices, no puedo ver. Ujú. Sí, hay el otro 40% de la población es kinestésica, olfato, gusto, tacto, que lo llevas a través de las emociones. Y solo el 10% de la población es auditiva. Es auditiva. Entonces, nosotros que estamos en este momento, por ejemplo, difundiendo información, tenemos una gran responsabilidad de lo que vamos a compartir. Si es algo realmente que va a nutrir al colectivo, a la humanidad, o si es algo que va a afectar al colectivo. Exacto. Entonces, también tú que nos estás viendo, pues tienes que tener una gran responsabilidad de cómo seleccionas lo que ves y lo que no ves, porque sabemos que la inteligencia artificial te va a arrojar un algoritmo de acuerdo a tu atención. Exacto. Si tú empiezas a darle like, me gusta a carros, el algoritmo dice, oh, a ella le gustan carros, le voy a dar todo lo que tenga de carros. Pero si yo me pongo a ver noticias amarillistas, noticias muy aparatosas, muy gráficas, el algoritmo me va a arrojar más y más y más de lo mismo. Ujú. Entonces es mi responsabilidad dónde quiero poner mi atención, cómo me voy a nutrir, porque eso es nutrir tu mente. Ujú. A través de las imágenes estás alimentando tu mente. No solo de pan vive el hombre, dijo el maestro. Ujú. Sí, no solo de pan vive el hombre. Entonces tenemos que estar conscientes de qué vemos, de qué escuchamos, de qué comemos, Ujú. ¿sí? Para que precisamente podamos tener una transformación. Ujú. Y fíjate que estamos abriendo como, o se está abriendo una caja de Pandora con la inteligencia artificial. Hoy en día vemos videos que fueron fabricados con la inteligencia artificial. Te platico, por ejemplo, hace poco vi uno de una ardillita que estaba comiendo, como que le dieron de comer una, como si fuera una sopa Maruchan, pero picosa, y la ardillita estaba como que, ay, estaba muy enchilada, ¿verdad? Y ese video fue hecho con la inteligencia artificial. Pero el punto es que muchas personas no tienen el conocimiento, la capacidad para reconocerlo, ¿verdad? Y te estoy poniendo un ejemplo ingenuo de algo que a lo mejor algunos considerarían chistoso. Sin embargo, nos vamos a qué más van a crear que va a formar el sistema de creencias de las personas y va a influir en la sociedad. Y fíjate, y ahorita, como dices, este ejemplo que pones, están poniendo una ardillita que es un personaje, pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial pone tu rostro, tu imagen y manipula lo que tú digas? Exacto. Manipula absolutamente todo el contexto del video Ujú. con tu imagen. Ujú. Entonces, qué gran responsabilidad el aprender también a discernir, ¿sí? Si es una inteligencia artificial o es real,
Y también, pues bueno, no creer absolutamente en todo lo que ves Exacto. o que escuchas. Ujú. Ahora, ¿qué le dirías a Akenatón que comenzó en este camino hoy en día, después de todos estos años de experiencia? ¿Como empresario o como en la vida en general? La vida en general. Bueno, yo le diría que se relaje más, que no se asuste, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que fluya, que dance con la vida, que disfrute la vida, porque todo va a estar bien. Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con la audiencia? Pues en realidad quiero más bien agradecerte, agradecer por la entrevista, agradecer todo el equipo, ¿verdad? Que está detrás de cámaras que hace posible, obviamente, este podcast. Y pues bueno, sigo a sus órdenes para un futuro podcast, ¿verdad? Que te gustaría, no sé, hablar de otro tema. Con gusto, encantado de estar nuevamente con ustedes. Y gracias a ti que nos viste el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo podemos seguir tus redes sociales? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Bueno, mi nombre yo creo que vas a ponerlo en el podcast, vas a poner cómo se escribe mi nombre. Me encuentran por mi nombre, Akenatón Huerta Jiménez. Tengo en YouTube, en Facebook, Insta, TikTok, así me encuentran como Akenatón Huerta. Y Remodelaciones Sana, nada más lo tengo en YouTube. Y así se escribe también, es muy simple, Remodelaciones Ana, A-N-A. Y ahí me pueden encontrar todas las casas que remodelamos, el antes, el después. Y hay algunos videos de el durante también, Ok, que es el antes, el durante y el después. ok. Y así es como me encuentran. No, pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y gracias por toda la información valiosa que compartiste con nosotros. Gracias a ti, un placer. Ok. Y a toda nuestra audiencia, recuerden que la próxima semana vamos a tener una entrevista así de interesante y así de inspiradora aquí en el Café Taxo de Y tú también puedes. Y tú también puedes.